Hola, muy buenas tardes. Este es un video presentación en donde queremos hacer una síntesis general del proyecto final del curso de Decision Analysis de la maestría en Inteligencia Analítica de Datos de la Universidad de los Andes para el ciclo 2023-14. Los integrantes del equipo son Ruby Álvarez, Johan Cortés, Jorge Osorio y Andrés David Ruiz. Iniciaremos hablando del problema, pero para entender el problema en sí debemos conocer primero quién es la entidad que posee el problema. El Fondo Nacional de Garantías es en este caso la institución en cuestión, quien es una entidad gubernamental cuya función es ser garante en operaciones crediticias a personas naturales o jurídicas que no pueden brindar una garantía real diferente a las instituciones financieras que tienen esto como prerequisito para poder brindar créditos. De esta manera, el Fondo Nacional de Garantías sirve como garante a pequeñas, medianas empresas o personas naturales con negocio que solo pueden acceder a crédito si brindan una garantía. Pero al no tenerla, acuden al Fondo Nacional de Garantías para poder tener acceso al crédito. Cuando el deudor no puede cancelar el crédito a la institución financiera, esta realiza una reclamación al Fondo Nacional de Garantías para que le pague a la institución financiera un porcentaje previamente estipulado del total del monto del crédito. Sin embargo, a partir de este momento, nace un proceso de recobro o de recuperación de cartera entre el Fondo Nacional de Garantías y el deudor. Desde este punto de vista, el problema de negocio lo podemos definir como un constante deterioro en los indicadores de efectividad del proceso de recuperación de cartera siniestrada. Y de aquí parte el problema de Analytics, que se puede definir como una carencia de la estrategia respaldada por datos que optimice la gestión de las carteras afectadas. ¿Por qué debería el problema ser solucionado? Porque de la eficiente recuperación de la cartera siniestrada o afectada depende al fin de cuentas la integridad financiera del Fondo Nacional de Garantías y su continuidad para seguir brindando un servicio tan importante como estos a toda la población económica de Colombia. Y por otra parte, al ser una entidad gubernamental, está utilizando recursos públicos, recursos que por supuesto tienen que ser administrados de la forma más óptima posible. ¿Cómo sabremos que el problema ha sido solucionado? Cuando después de implementar toda la metodología general y la metodología específica definida para el proyecto, se disminuya la siniestralidad de la cartera y por otro lado se mejoren los índices de recuperación de cartera afectada. Continuamos con algunos datos que nos pueden ayudar a dimensionar un poco mejor este problema. El Fondo Nacional de Garantías, dentro de su proceso de clasificación de cartera, tiene en cuenta tres factores relevantes. El temporal, que hace referencia a la cantidad de días o de meses que el deudor se encuentra en mora con la obligación. El factor económico, que hace referencia al valor monetario que el deudor debe a la entidad financiera inicialmente, pero posterior al Fondo Nacional de Garantías, quien es el encargado de pagar una parte de esta deuda a la institución financiera. Y el factor geográfico, que hace referencia a dónde está ubicado el deudor dentro de la geografía colombiana. Algunos datos relevantes son que a junio de 2023 el saldo de la cartera total del Fondo Nacional de Garantías era de 108 millones de dólares, adeudados por 9.012 deudores a través de 12.811 obligaciones crediticias. Que esta cartera está distribuida en todo el país. La mayor proporción de mora se encuentra entre los 7 y los 12 meses de retraso
y el 27% de las obligaciones presenta mora mayor a un año. Ahora podemos hablar de los principales actores en este proceso de toma de decisiones. En el cuadro que estamos viendo en este momento, los recuadros de fondo blanco hacen referencia a actores internos del Fondo Nacional de Garantías, como son las vicepresidencia ejecutiva, operacional y jurídica, y a su vez los equipos de cartera y finanzas y legal. También vemos los fondos aliados, que no son más que sedes del Fondo Nacional de Garantías en cada una de las regiones del país. En los cuadros con fondo azul celeste podemos ver algunos actores externos. Dentro de ellos, el que vemos en primera posición es, por supuesto, la Superintendencia Financiera, quien es la encargada de supervisar y de velar por el adecuado funcionamiento de todas las entidades financieras que hacen parte del sistema financiero colombiano. También tenemos el cliente o el deudor, que inicialmente es un deudor hacia el intermediario o institución financiera, pero que posteriormente estos dos se unen dentro del flujo de procesos y de información con el Fondo Nacional de Garantías. Al final vemos un actor externo llamado SISA, que no es otro que un tercero al que se le podría vender cierta porción de la cartera para que este proceso salga de las manos del Fondo Nacional de Garantías, por supuesto pensando en un proceso de recuperación no solo más eficiente, sino en una forma de incrementar el beneficio económico de esta cartera afectada. Ahora podemos hablar en términos generales de las fuentes de riesgo y de incertidumbre. Respecto a fuentes de riesgo, encontramos valoración de la cartera, que es el monto monetario que se estima se puede recuperar dentro de una porción de la cartera, la efectividad del proceso de recuperación de la cartera en términos porcentuales y la siniestralidad de la cartera por estratos poblacionales, por ejemplo, por entidad financiera, región del país, actividad económica, etc. Estas son fuentes de riesgo debido a que, pese a que son de cierta manera inciertas, se poseen datos con los cuales se puede modelar y predecir de alguna manera. Las fuentes de incertidumbre, sin embargo, reflejan algunas variables que son difíciles de predecir pese a que se tenga de una u otra manera algún background. Estas son entorno regulatorio, entorno macroeconómico y el comportamiento de la demanda. Ahora podemos hablar brevemente de las alternativas de decisión que tenemos. La solución A básicamente es la creación de un área especializada en Analytics in-house, es decir, el Fondo Nacional de Garantías necesitaría contratar o formar expertos en Analytics que se encarguen de crear este departamento que sirva para el diseño de herramientas para el análisis profundo de la cartera que sirva de apoyo para la toma de decisiones. Por su parte, la solución B es contratar los servicios de una empresa experta en Analytics que nos permita diseñar estas herramientas y utilizarlas para la toma de decisiones. Ahora podemos hablar de la metodología específica que definimos para solucionar este problema de decisión. Es importante tener en cuenta que la metodología específica solo está definida en términos generales, mas no está ejecutada y evaluada en su totalidad. Podemos decir que los primeros pasos de esta metodología específica se encargan de identificar y crear los criterios de decisión, determinar su importancia, evaluar su desempeño respecto a las alternativas, construir las matrices por pares y las matrices de desempeño y posteriormente analizar los resultados obtenidos con sus respectivas conclusiones. La razón de elegir el modelo proceso analítico jerárquico para evaluar nuestras alternativas de decisión se basa en el hecho de que este es un modelo multicriterio que permite el uso de criterios tanto cualitativos
como cuantitativos, que permite a su vez tener el juicio de expertos, tanto internos como externos a la entidad, para hacer una jerarquía en cuanto a los criterios de decisión. De este modo definimos dos méritos. El primero es un mérito de beneficios, el cual posee 4 niveles: económico, técnico, operacional y funcional, y dentro de cada nivel se encuentran algunos subniveles o subfactores como complejidad, tiempo de desarrollo de la alternativa, escalabilidad de la solución, impacto en el negocio, entre otros. Dentro del mérito de costos, solo nos interesa el valor presente del costo de diseño, ejecución y monitoreo de cada alternativa de decisión. Finalmente, podemos referirnos a las conclusiones y o recomendaciones generales de este proyecto final, teniendo claro de nuevo que el proyecto solo llega hasta un punto general de establecer cuál es la metodología específica, pero no de evaluar el modelo elegido y de tomar un análisis de resultados al respecto. Lo primero es que la presencia de datos, pero ausencia de una estrategia respecto a estos en el Fondo Nacional de Garantías, permite una gran posibilidad de desarrollar proyectos alrededor de los datos para ayudar al soporte en la toma de decisiones. La metodología general de análisis de decisiones nos permitió abordar de una manera clara el proceso de decisión de creación o tercerización de un equipo de analytics. También la metodología general y la metodología específica se engranan en un punto relevante respecto a la toma de decisión, en donde pasamos de definir las variables de decisión, variables aleatorias, fuentes de riesgo, incertidumbre, entre otros, a decidir cuál es el mejor modelo para aplicar a esta problemática de negocio y de analytics, y por ende llegar a la mejor alternativa de decisión. El modelo de proceso analítico jerárquico fue elegido como un buen modelo para encontrar la mejor solución al problema inicialmente establecido, pero por supuesto, dentro de todo el proceso de toma de decisión, podríamos incorporar algunos modelos adicionales complementarios, como por ejemplo la simulación de Monte Carlo, para estimar algunas de las variables probabilísticas de las que hablamos anteriormente, y así tener un modelo de proceso analítico jerárquico mucho más confiable. Finalmente, queremos agradecer a todos los profesores y tutores del curso de Decision Analysis de la Maestría en Inteligencia Analítica de Datos de la Universidad de los Andes por su apoyo en el proceso de formulación de este proyecto.